Bueno, continuemos entonces con la explicación de esta investigación. Y un punto clave, por supuesto, es dar cuenta de la metodología utilizada para estudiar precisamente el desplazamiento entre los votos de la primera a la segunda ronda electoral. Aquí vamos a ver entonces la forma en cómo damos orden a los votos que vamos teniendo en cuenta, ya van a ver. En segundo lugar, vamos a mostrar en un ejemplo, en una mesa específica en la ciudad de Bogotá, la manera como se estudió ese desplazamiento. Y por último, la fórmula de la proyección de votos que realizamos de primera a segunda vuelta, que es fundamental, por supuesto, en esta investigación. Miremos entonces un pequeño ejemplo, hipotético por supuesto. En una primera vuelta se presentan dos candidatos, un candidato B y una serie de votantes indecisos que unimos en un mismo conjunto. Por el candidato A votan 100 personas, por el candidato B 100 personas, por los indecisos hay 30 personas. En total votaron 230 personas en estas elecciones. Pasan a la segunda ronda, obviamente, el candidato A y el candidato B. Miremos los resultados de la segunda vuelta. En la segunda vuelta, los resultados para el candidato A es de 145 votos para el primero de los candidatos y 85 votos para el candidato B. Lo primero que podemos ver es que la votación fue de 230 votos, es decir, la participación ciudadana en la segunda ronda fue exactamente igual a la participación ciudadana de la primera ronda electoral. 230 en esta, 230 en la primera. Pero lo que nos interesa ver es la forma como se desplazan los votos. ¿Qué podemos observar? Que en el candidato A en la primera vuelta recibió 100 votos, en la segunda 145, es decir, tuvo 45 votos más. Por el candidato B, en cambio, votaron 100 personas en la primera vuelta y votaron 85 en la segunda, es decir, tuvo 15 votantes menos de los que se esperaba recibiera comparado con la primera ronda electoral. Y los indecisos, obviamente, pues distribuyeron, o en esta ocasión no distribuyeron sus votos como era de esperarse, sino que los dirigieron todos hacia el candidato A. Es decir, habría una migración masiva electoral en estas elecciones también y vamos a mirar cómo ordenamos esos votos a fin de poderlos investigar o analizar mejor. ¿Cómo los organizamos? De la siguiente manera. Estos 145 votos del candidato A los tomamos así. En primer lugar, los votos propios, 100 votos, que fueron los que votaron por él en la primera vuelta. Es decir, el 100% de los votos propios lo apoyaron. En segundo lugar, miramos dentro de los votantes que vienen de la primera vuelta, y tomamos obviamente los votos de los indecisos. ¿Por qué? Porque precisamente se supone que son los que están dudando a quién van a respaldar en la segunda ronda electoral. Y de allí tomamos los 30 votos de los indecisos, el 100% de los indecisos. Pero quedan faltando 15 votos, 15 votos, sí, para 145. La única posibilidad de donde puedan surgir esos 15 votos es de los votantes que perdió el candidato B. Entonces fíjense cómo se puede mirar que el candidato B pierde 15 votos que gana a su vez el candidato A. De esa manera entonces es que vamos organizando o hacemos el análisis de los votos cuando hay este tipo de migraciones masivas electorales. Bueno, esto en primer lugar. Ahora revisemos la votación dada en la ciudad de Bogotá.
En la mesa 12 del puesto 7, la Esmeralda de la zona 13 de Teusaquillo. En esta explicación que damos a lo largo de esta serie de videos que vamos a presentar, intentamos siempre utilizar la mesa de votación como base del análisis para la explicación, porque al manejar números más pequeños como que podemos entender mejor el desplazamiento del que se está hablando y la investigación que se está planteando aquí. Esperemos que surta los efectos deseados. Mesa 2 en Bogotá, en las elecciones del 2018. El potencial de la mesa, 374 votos. Una participación ciudadana en la primera vuelta de 76.74%. Votaron en total por los candidatos en la primera vuelta 287 personas. Por Duque, 70. Humberto de la Calle, 8 personas. Por Fajardo, Sergio Fajardo, 127. Por Germán Vargas Lleras, 18. Y por Gustavo Petro, 64. Por los otros partidos o candidatos no votó nadie en esta oportunidad. Pasan obviamente, como todos sabemos, en la segunda vuelta del 2018 Iván Duque y Gustavo Petro, y miremos los resultados de la segunda vuelta. Efectivamente, la participación es del 65.51% y como podemos ver, descendió la participación un 11%. El total de los votos por los candidatos, 245, y por Petro votan 136 personas, mientras que por Duque 109 personas. En esta mesa de votación ganó en la segunda vuelta Gustavo Petro. Esos son los votos de la primera a la segunda vuelta. La primera labor que realizamos dentro del proceso de análisis en estas migraciones electorales o desplazamientos electorales intervueltas es miramos los votos propios, los presuntos aliados de cada uno de los candidatos y aquellos consideramos como indecisos o no ubicables. Entonces, dentro de los propios, Petro tendría 64 votos, los mismos que recibió, obviamente. Duque, 70 votos, que fueron los que recibió en la primera vuelta. Como aliado de la izquierda para las elecciones del 2018, planteamos a Humberto de la Calle. Y tiene sentido. Gustavo Petro, en la primera ocasión que se presentó para la presidencia de la República en el 2018, no era un candidato tan radical como el que se presentó en el 2022. Como todos recordamos, en las elecciones del 2022 vinieron precedidas de esta serie de protestas sociales del lado de la izquierda, que muchos señalaban a Gustavo Petro como el líder de las mismas. Entonces, como aliados de Gustavo Petro en una versión más moderada del 2018, pusimos a Humberto de la Calle, mientras como un presunto aliado de Iván Duque, hacia la segunda vuelta estarían Vargas Lleras, el candidato ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, y el pastor Trujillo, que también es o era en ese momento de derecha. Aquí hay algo importante. Esta conformación de los bloques de los aliados es fundamental, por supuesto, dentro del análisis. Lo que tenemos en cuenta no es la postura del candidato, es decir, la postura de Germán Vargas Lleras o del pastor Trujillo, en el sentido de adherir hacia uno de los candidatos. No tanto eso. Puede que no haya manifestación de su parte o puede que la haya. Pero el análisis que tratamos de hacer es mirar la vocación de adherencia de los votantes de cada uno de estos candidatos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Germán Vargas Lleras, no habría duda que los votantes son de derecha, es decir, respetan el statu quo, un sistema capitalista, un sistema democrático, con todos los bemoles y las partes positivas que conllevan este sistema o este régimen republicano.
Entonces, lo que pensamos es que Germán Vargas Lleras, así no adhiriera a Iván Duque, los votantes que lo apoyaron en la primera vuelta van a respaldarlo en la segunda. Ese es el criterio que seguimos. Por otro lado, pusimos como no ubicables a Vivian Morales, como no ubicables a un partido que se presentó en esa oportunidad, que se llamaba Promotores de Votos en Blanco, y a los votos de Sergio Fajardo. Por ejemplo, Vivian Morales en el 2018 adhirió a la campaña de Iván Duque, pero haciendo el análisis de sus votantes de una raíz samperista, consideramos que no era, o que era viable pensar que los votantes iban a dividir su apoyo entre los dos candidatos que llegaban a la segunda ronda, el de izquierda y el de derecha. Lo mismo pensamos obviamente de los promotores en blanco y con mayor razón con los votantes de Sergio Fajardo, en esta oportunidad 127 votos. Como se puede ver incluso en esta mesa 2 en Teusaquillo, el verdadero triunfador era Sergio Fajardo con sus 127 votos, muy por encima de Petro y muy por encima de Iván Duque. En las elecciones del 2018, ya haciendo el análisis nacional, Sergio Fajardo llegó casi a 4 millones de votos. El apoyo de sus votantes era definitivo y efectivamente se podía esperar que ellos iban a dividir su apoyo entre los candidatos de la segunda ronda, al ser un candidato básicamente de centro con un fuerte apoyo de votantes de izquierda, que por supuesto iban a tener en cuenta esa posición ideológica al definirlo en la segunda ronda electoral. Pero continuemos con el análisis. Lo que pasamos a hacer ahora dentro de esta mesa 12 que estamos analizando en la zona de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá, lo que pasamos a hacer es a proyectar ese bloque de votos que acabamos de ver hacia la segunda ronda. La fórmula que utilizamos y las bases que tuvimos en cuenta, pues las voy a comentar más adelante cuando precisamente hablemos de la fórmula respectiva. Voy a dejar entonces ese tema todavía en suspenso. Simplemente diremos que hacemos esa proyección de votos, es decir, señalamos si Gustavo Petro recibió tantos votos en la primera ronda, con un cierto potencial electoral y cierta participación ciudadana, ¿cuántos votos habría de recibir en la segunda ronda con ese mismo potencial electoral, pero con otra participación ciudadana? Y lo que vemos es que habría de recibir, de acuerdo a ese ejercicio, 54.63 votos, mientras Duque habría de recibir 60 votos por sus propios votos. Mientras que la izquierda habría de recibir 6.83 votos por Humberto de la Calle y la derecha de Iván Duque 15 votos por los votantes de Germán Vargas Lleras y del Pastor Trujillo. Aquí pongo 54.63, 6.83. Lo que ocurre es que como hacemos proyecciones, utilizamos es decir, proporciones, partiendo de porcentajes y demás, nos resultan cifras decimales. Entonces, las cifras que nos dan es con decimales, pero el sistema las aproxima, en este caso las aproximaría a 55 votos y aquí a 7 votos. Esto para aquellos que quieran entrar a revisar el sistema, a auscultarlo, a mirarlo, a cuestionarlo, con el fin de cuestionarlo, que por supuesto es el propósito de esta investigación también. ¿Qué ocurre? Sumamos entonces los votos que pensamos habrían de recibir por votos propios y de sus aliados hacia la segunda ronda. Y observamos que la derecha habría de recibir, la izquierda de Gustavo Petro, 61 votos en esa segunda ronda del 2018 e Iván Duque 75. Lo que venimos a hacer ahora entonces es a restar los votos que finalmente obtuvieron cada uno de estos candidatos. Gustavo Petro recibió en la segunda ronda
136 votos e Iván Duque 109 votos. Lo que hacemos es restar esos 136 votos que efectivamente recibió Gustavo Petro en la segunda vuelta de estos presupuestados. ¿Y qué encontramos? Que tras esta, la diferencia sería 75 votos nuevos. Y para Duque serían 34 votos nuevos. 109 recibió efectivamente en la segunda vuelta, 75 se proyectaban, 34 serían los votos nuevos. ¿Y de dónde vienen estos votos nuevos? Sumados dan 108. Aquí serían 109, pero eso tiene que ver con los decimales que acabo de mencionar. Esos 108 votos están o vienen de los votos de los indecisos, efectivamente, de los proyectados hacia la segunda ronda de los indecisos. Ustedes recordarán, Fajardo recibió 127 votos en la primera vuelta, haciendo la proyección hacia la segunda. Los votos que habría hipotéticamente de recibir si hubiera continuado en la contienda electoral serían 108 votos. Se reducen los votos porque la participación ciudadana también recibió. Esa es la explicación. Y esos 108 votos son los que se distribuyen entre el candidato de derecha y el candidato de izquierda. Esa es la manera como podemos en esta investigación dilucidar cómo se repartieron los votos de los indecisos, que es un punto clave de la misma investigación. Y entonces, ¿qué podemos encontrar? Miremos los votos de los indecisos. 75 indecisos votaron por Petro, 34 votaron por Duque en esta segunda ronda electoral. Así dividieron el apoyo aquellos que apoyaron o respaldaron a Fajardo en la primera ronda. Un 68% para Gustavo Petro y un 31% para Iván Duque. Completamente, normal la distribución, es decir, no habría ningún cuestionamiento al respecto. Los ciudadanos dividieron en esas proporciones el apoyo frente a los candidatos de la segunda ronda electoral. Y aquí vamos a lo siguiente. No hubo votos conversos, es decir, no se percibieron que algún votante que hubiera apoyado a Gustavo Petro hubiera pasado a apoyar a Iván Duque en la segunda ronda, o viceversa, que algún votante que hubiera apoyado a Iván Duque hubiera pasado a respaldar a Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Es decir, y es que todos conocemos la situación política de nuestro país, la polarización existente, el fervor político existente también, lo que lleva a pensar sin lugar a dudas que no habría razones para que un petrista fuera a apoyar a un uribista, o al contrario, que un uribista fuera a apoyar a un petrista. Eso está fuera de cualquier discusión. Esa es la metodología utilizada entonces para poder encontrar la distribución de los votos indecisos y también poder dar con esos votos conversos que en algunas oportunidades se encontraron en las elecciones del 2014 y 2018 una incidencia muy, muy baja, y que en el 2022 fue todo lo contrario. Pero veamos entonces la fórmula que utilizamos. La fórmula que utilizamos para encontrar o para proyectar esos votos hacia segunda vuelta tuvo en cuenta los siguientes factores: el potencial electoral del nivel que estuviéramos analizando, es decir, en este caso es el potencial electoral de la mesa de votación. Hay, por supuesto, el potencial electoral a nivel nacional, los votos nacionales y demás. Y también a nivel municipal. Ese potencial, lo segundo que tenemos en cuenta es la participación ciudadana en la primera y en la segunda ronda electoral. Y en la tercera, el tercer factor es los votos de la derecha o de la izquierda en las elecciones inmediatamente o de la primera vuelta que se estuviera analizando.
Más o menos el planteamiento el planteamiento, la idea de la fórmula es la siguiente: es una sencilla regla de 3 compuesta, que es de muy fácil solución. Es aquel ejercicio que todos tuvimos en el bachillerato de si 4 buses transportan 100 personas en 3 viajes, ¿cuántos buses se necesitan para transportar 200 personas en 6 viajes? O algo por el estilo. Por allá en la memoria debemos tener ese ejercicio. Aquí lo que planteamos es, si el potencial electoral en la primera vuelta fue de tanto y la participación ciudadana fue de tanto, y los votos que tuvo ese candidato en la primera vuelta fue X cantidad, ¿cuántos habría de recibir en la segunda ronda con este potencial electoral y con esta participación ciudadana? Esta es la fórmula completa. ¿Qué es lo que ocurre? Como la potencial electoral, cuando el análisis es entre la primera y la segunda ronda electoral de ciertas elecciones, es el mismo, entonces termina eliminándose, obviamente, por regla matemática. Y terminaríamos en que es la participación de la segunda ronda por los votos del candidato en la primera sobre la participación en la primera vuelta en general en esas elecciones. Entonces, si Gustavo Petro recibió, por ejemplo, miremos acá, en la primera vuelta 64 votos, con un potencial electoral de 374 votos y una participación de 76.74, esto se dividiría por el potencial electoral de la primera vuelta y por la participación de la primera vuelta. Al hacer el ejercicio no hay que olvidar la utilización de los paréntesis, que es fundamental. Esa es la fórmula utilizada, es bastante sencilla y la verdad nos trajo mucha gratificación observar que al ponerla en práctica en las elecciones del 2014 y 2018, pues mostró o se confirmaba o da unos resultados supremamente convincentes y satisfactorios de lo que pudo haber sucedido en cada una de estas elecciones. Ahora bien, viene lo siguiente, porque uno se pregunta, ¿estaremos en lo correcto? ¿Será simplemente una apreciación sencillamente? Pero ocurrió algo muy interesante. En cierto momento de la investigación, hicimos este mismo ejercicio de proyección, pero no entre la primera vuelta de una elección y la segunda vuelta de la misma, sino que hicimos fue la proyección de la primera vuelta del año 2018, por ejemplo en este caso, y la primera vuelta del año 2022, de 4 años después. Y los resultados fueron muy interesantes a mirar los de Federico Gutiérrez específicamente en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Aquí ponemos apenas el de Medellín y el del municipio de La Estrella, también del Valle de la Aburrá. Entonces, miremos a Medellín, fíjense ustedes. El potencial electoral del 18 era 1.588.000 personas, la participación ciudadana de 61.59%, la votación de Duque, con la cual se hizo proyección, por ser el de derecha, 535.239 personas. Utilizamos la potencial del 2022 y la participación de la primera vuelta, aquí hubo un error, de la primera vuelta del 2022. Y los votos que proyectamos, oigan pues, hacia el 2022, con base en la primera vuelta del 2018, era que Federico Gutiérrez habría de recibir 602.976 votos. El ejercicio lo hacemos en el municipio de La Estrella y nos indica la fórmula que Federico Gutiérrez, representante de la derecha en las elecciones del 2022,
habría de recibir 16.684 votos. Eso era lo que señalaba. ¿Y qué encontramos? Que en la primera ronda del 2022, Federico Gutiérrez recibió 603.374 en Medellín y 17.156 en La Estrella. Entonces lo que podemos observar es que entre la proyección realizada con la fórmula y los resultados finalmente obtenidos en esa primera ronda fueron bastante similares, casi que idénticos. La diferencia fueron apenas de 398 votantes. Nada, entre una votación de 600.000 personas y en el municipio de La Estrella, que si bien es el misma área metropolitana, pero es un potencial electoral completamente diferente, una participación ciudadana completamente diferente en la primera ronda del 18 y en la primera ronda del 22, la diferencia apenas fue de 472 votos. Nada, 0.07% en Medellín, en la diferencia frente a los resultados que obtuvo finalmente Federico Gutiérrez en la primera ronda, y 2.83 en La Estrella. ¿Qué fue lo que nos encontramos con esto? La alegría fue mucha, porque lo que nos quiso mostrar esto es que la fórmula que estábamos utilizando, efectivamente la podíamos confirmar en el terreno, en la práctica. Habría otra explicación, por supuesto, para este resultado. Pero para esa explicación habría que partir de la creencia de la existencia del fraude electoral. Y esa explicación, si partimos de la base de la existencia del fraude electoral, es que quienes lo diseñaron utilizaron una fórmula similar a la que nosotros estamos planteando en estos momentos. Y eso, por supuesto, haría parte dentro de las conjeturas que sacamos en la investigación de concretarse o de pensar que efectivamente hubo fraude electoral en las elecciones del 2022. A propósito, llamó la atención especialmente que esta situación, esta correspondencia entre los votos proyectados y los votos recibidos por Federico Gutiérrez se dio solamente en el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Analizamos en el Valle de la Aburrá, yo creo que unos 7 municipios, y en todos ellos se dio esa importante coincidencia. Alrededor del país no la observamos. De todas formas, como ya lo mencioné, lo gratificante para nosotros, para quienes realizábamos la investigación, es que nos confirmaba que la fórmula tenía pleno sentido. Señores, esa sería entonces la parte básica o el corazón de la metodología utilizada dentro de la investigación. Muchas gracias.